Bueno, alopecia es, como sabemos, pues es la caída del cabello, ¿no? En pocas palabras, que puede ser parcial o total la caída del cabello. Eso se puede también ejercer, bueno, se puede presentar también por zonas, ¿no? Hay esta famosísima, se le llama areata, creo, ¿no? Me parece, alopecia, algo así. Pero es por como que mechones de cabello que se caen por zonas, también puede ser. Y dependiendo también la zona del cabello, de la cabeza en donde, perdón, aparezcan estos huecos, pues nos va a dar un matiz del conflicto. En términos generales, la alopecia nos habla de un conflicto de desprotección, es decir, los cabellos biológicamente nos sirven este, para protegernos tanto de las inclemencias del tiempo, ¿verdad? El frío, el calor, el sol, que es el arquetipo del Dios Padre. Ya vamos intuyendo hacia dónde va el conflicto, ¿verdad? Es un conflicto de desprotección y como todos los conflictos de piel también de separación, ¿ok? Con relación a la figura paterna, a la energía masculina o a lo que yo llamo también puede ser a eh, intelectual también, puede ser una separación intelectual, a la cabeza de familia, pues hay una separación con desprotección. ¿Qué quiere decir esto de intelectual? Personas que son muy racionales en exceso y que los acontecimientos de sus vidas pasan por un escrutinio demasiado racional. Son esas personas que eh, les cuesta mucho trabajo entender la enseñanza de las experiencias vividas, justamente porque pues todo lo arman como en una ecuación, ¿no? Y entonces tienen que controlar todas las variables y cuando esas variables no las controlan, enloquecen o pierden la cabeza, ¿no? En términos simbólicos. Pero la alopecia nos habla justamente de ese conflicto de desprotección con relación al padre. Eh, Puede haber muchos tipos o muchos matices, quiero decir, de cómo podamos vivir esta separación. Acuérdense que hay muchas formas de ser, de sentirme separado, de sentirme desprotegido. Muchos papás que están ahí, pero no están, ¿no? Que no son figuras presentes, que no son energías presentes. Eh, Personas que se sienten inseguras en sus autoestimas porque justamente no tuvieron o no tuvieron una relación cercana con sus padres o con sus figuras paternas en esos momentos en donde el ser humano está transitando hacia la construcción de su autoestima, ¿no? Que bueno, yo siempre lo he dicho, comienza desde mi punto de vista a partir de los 6, 7 años, en donde dejamos de ser totalmente dependientes de nuestra madre y al momento de que empezar a descubrir el mundo que nos rodea, pues tenemos que acercarnos hacia la figura del padre, ¿no? También nos habla de contacto, porque es piel, y nos habla de estar relacionado a la cuarta etapa embrionaria, según el doctor Hammer, que son las relaciones. Entonces también tiene que ver con el contacto, ¿m? Es decir, ese contacto de ternura, de protección, de cuando mi padre me tocaba el cabello, me acariciaba la cabeza, en una manifestación de cariño, en una manifestación de amor, de afecto, ¿no? Entonces, también podemos encontrar ahí este conflicto de separación. Según la zona afectada, también nos vemos que, por ejemplo, en la nuca es una protección con inseguridad, una pérdida de protección, es decir, desprotección con inseguridad, al ataque hacia, me siento inseguro hacia lo que está pasando detrás de mí, ¿no? Eso podría ser en relación a la pérdida de cabello en la nuca, en esta parte de acá atrás. Acuérdense que hablamos de autoestima, acuérdense que hablamos de energía masculina, entonces una persona que se siente insegura. En la coronilla, que ya nos hablaban de esto, ¿no? Una persona que nos comentaba que su pareja tiene este hoyito aquí en el cabello. Bueno, le dio risa a ella, a mí no, ¿eh? Ella no, en el chat. Pero que lo demás lo tiene largo, ¿no? Bueno, en la coronilla es una pérdida con una desvalorización de sí mismo.
me siento desvalorizado de mí mismo, ¿no? Por supuesto, con relación al padre y por supuesto en un tono intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, estas personas con una necesidad de controlar los acontecimientos que les ocurren para poder explicarlo. La necesidad que tenemos del ego, la necesidad del ego de controlar los acontecimientos es para poder explicar lo que nos está pasando desde un punto de vista racional, por supuesto, sin intervención de la intuición, de las emociones. Personas que se han separado de esto que llamamos intuición, esto que llamamos emociones, por ser demasiado racionales. Eh, lo hacemos en un tanto como para protegernos, es decir, ante los acontecimientos de nuestra vida, que de pronto resultan difíciles de comprender, ejercemos una barrera de intelectualidad para poder explicarlos y eso nos da cierta sensación, que es una sensación, desde mi punto de vista, falsa de seguridad, o sea, de control, perdón. Como que el explicarlo todo de manera racional nos da cierto control, pero si hay algo que hemos aprendido en esto, o lo que yo he aprendido en esto, es que el control es una ilusión. El control no existe. No controlamos nada. Los acontecimientos de nuestra vida ocurren para algo y yo creo que nuestra labor es comprender el propósito de lo que está pasando y no tratar de explicarlos de manera racional, sino hay una enseñanza detrás de cada cosa que vivimos, detrás de cada cosa que experimentamos. Cuando nos sentimos, cuando sentimos esa ausencia de la figura paterna, que ya hemos hablado en otras ocasiones, justo cuando tocamos el tema de sanando la relación con papá, ¿recuerdan? Lo importante que resulta esa figura en la construcción de la familia, ¿no? Cómo la figura, la energía masculina aporta algo y la energía femenina aporta algo, que trabajan y que tienen que actuar en armonía, nunca sometiendo una a la otra, aunque nos hayan enseñado lo contrario, nunca es mejor una que la otra, actúan o deberían de actuar en armonía. Entonces, la ausencia de un padre o una figura masculina es muy importante y trae muchas repercusiones en la psique humana y en las emociones humanas. Pero tenemos los padres simbólicos, no podemos tampoco olvidar a los padres simbólicos, ¿no? Que pueden ser los hermanos mayores que hacen de papá ante la ausencia de un hombre, puede ser el abuelo que me crió, o puede ser incluso una mujer, una abuela dominante, ¿verdad? Impositiva, una abuela con un carácter fuerte, y que a lo mejor existe el padre o el abuelo, pero que a lo mejor es un hombre más tímido, más retraído, ¿no? Mientras que el dominante es la figura más femenina. Entonces no podemos dejar de olvidar eso. Existen los jefes en la oficina, ¿verdad? Que por aquellos que tienen jefe en una oficina, que trabajan para alguna dependencia y tienen una figura de autoridad, una cabeza, ¿no? Recordemos que esa agrupación que hacemos en un trabajo, pues se puede equiparar para el inconsciente, puede ser una proyección de la familia, ¿no? En donde existe una cabeza, puede ser el director, el jefe de sección, no sé qué sé yo, el supervisor. Entonces también puede haber un conflicto ahí cuando me siento separado, me siento desprotegido, me siento no reconocido, por ejemplo, en trabajos así, ¿no? Todos podemos llegar a vivir eso. El profesor en clase, que también puede ser profesora, ¿no? Que tampoco me reconoce o que también ejerce cierta violencia o que también me desvaloriza, también pueden ser este tipo de separaciones. En fin, hay que entender la figura masculina también y en la figura del padre en diferentes matices, ¿no? Yo creo que el error que solemos caer y que no nos permite verlo es justamente creer que es con mi papá, con el que me dio la vida, cuando en realidad no. El inconsciente puede determinar diferentes figuras paternas. Entonces hay que ver el contexto. Por eso la información que les damos aquí eh, eh, es muy general. O sea, tratamos de que cada uno de ustedes haga una reflexión personal para que al mismo tiempo pues pueda
ajustarla a su realidad. Entonces damos direcciones, les damos matices, les damos referencias. Pero cada caso es particular y cada caso es único y cada caso es distinto. Entonces, para nosotros creo que es muy importante, lo hemos establecido desde siempre. Habemos ahorita en esta sala 85 personas que ven la realidad de 85 formas distintas y que pueden tener 85 referentes masculinos diferentes. Entonces hay que entender eso. Tomen lo que se les dice de manera más general y vayan adecuándolo a su experiencia. Si tienen dudas, pues aquí estamos. Al final vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas como siempre. Bueno, pues por mi parte es lo que tengo que decir. ¿Qué te parece, doctora? Sí, me parece que por ahí es donde están dando la vuelta a todos esos conflictos que se manifiestan a nivel de la pérdida del cabello. Lo que tú dices es bastante claro, o sea, básicamente tenemos que mirar cuál es el mito en la familia con respecto al líder, quién hace las funciones del líder y cómo me siento yo frente a ese líder, ¿no? Si ese líder de pronto es como un bully, si ese líder de pronto nos hace sentir pequeños intelectualmente, ese tipo de cosas, claro. Y ya sus correspondientes espejos a lo largo de la vida, ¿no? Bien sea un jefe, no sé, el jefe de la junta del barrio, qué sé yo, alguien que haga las veces de líder que nos haga revivir ese conflicto. Bueno, antes de empezar con esta información, me encantaría que las personas que están en sala, que tengan el problema, me digan qué tipo de emociones negativas sienten al saber que tienen alopecia, o que se está escaseando el cabello, o que el cabello ya no tiene vitalidad, o que el cabello empieza a adelgazarse. Díganme qué emociones negativas les despierta esto. Baja autoestima, dice Yeka. A ver, vamos a mirar qué es lo que llega, qué es lo que llega a la mente cuando pensamos en esto. Tristeza, para mirar entonces desde dónde nos podemos empezar a conectar y a elaborar todas estas historias. Sensación de pérdida, tristeza, miedo social, que me estoy haciendo grande, que pasa el tiempo, tristeza y vergüenza, vejez, baja autoestima, agobio, rechazo, inseguridad. Muy bien, vejez. Entonces, aquí hay un tema, pérdida de vitalidad. Ahorita les voy a explicar un poco los temas que se ven desde la medicina tradicional china y van por ahí, van por ahí. Bueno, aquí nos dice que hay un sobrinito que tiene 11 años y ya tiene alopecia. Entonces, ahorita vamos a mirar estas preguntas. Entonces, déjenme yo los paseo por estos conceptos de medicina tradicional china y un poquito de medicina como para que todos podamos tener digamos, como una base como común de conocimientos. Pero quiero que ustedes sean muy conscientes de esas emociones que les genera el hecho de ver esos cambios en su cabello. Y ojalá puedan conectarse con historias de sus familias en donde hubo precisamente eso, tristeza, vergüenza, miedo a envejecer, eh, bueno, y las otras emociones que nos compartieron. Entonces, empecemos diciendo que el cabello representa la belleza y la fuerza, así como también las relaciones que tenemos con nuestros allegados, ¿sí? Se dice que el cabello es la corona de la mujer. Y de hecho, es por eso que en algunos grupos religiosos o en algunas filosofías de vida se afeitan la cabeza como una señal de humildad y de renuncia al mundo material. Y de hecho, cuando una persona tiene que atravesar un proceso de quimioterapia, es una renuncia muy profunda al ego, sobre todo cuando empiezan a ver que se empieza a caer el cabello. Es un proceso de transformación bastante rápido, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos sabemos la historia de Sansón y Dalila, ¿no? Donde él perdió su fuerza porque pues Dalila le cortó su cabellera, que era básicamente como ese símbolo de la fortaleza de él. Pero realmente nosotros todos podemos coincidir que cuando nos hace falta el cabello, esto también es como un símbolo de la vitalidad. Digamos que entre mejor cabello tengamos, más abundante, más vital, eso también quiere decir que tenemos una muy buena batería en la vida, digamos que tenemos una muy buena vitalidad. Entonces, vamos a hablar muy corto sobre los temas a nivel de la medicina porque yo creo que más de uno se va a enterar hoy que pudiera estar asociado con esta pérdida de cabello.
Entonces, en medicina, como ya todos sabemos, y yo ya he dicho tantas veces, nos encanta poner todo con letricas y títulos y cajoncitos y categorías. Entonces, la alopecia no se escapa a eso. En cuanto a la alopecia, se divide en dos cajoncitos o en dos categorías. Una que es la alopecia cicatricial y la otra que es no cicatricial. La no cicatricial es la más común de todas, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que cada cabello dura más o menos entre 2 y 6 años de vida, cada cabellito. Y cada cabello está en una fase diferente del crecimiento. Más o menos un 10% del cabello, de toda la cabellera, está en una fase final que se le llama telógena. Esa fase se parece mucho a los árboles en el otoño, en donde empiezan a caérsele las hojitas, porque ya es el tiempo del árbol de que haga que sus hojas se caigan. Lo mismo pasa con el cabello. Cierto momento de esos folículos pilosos, el folículo piloso llega hasta su máximo de vida y lo natural es que se desprenda y con el tiempo es reemplazado por un nuevo folículo piloso. Pero a veces, como que muchos cabellos están en esa fase y empezamos a perder cabello de una manera abrumadora, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que consultar a nuestro médico, pues de hecho, pues lo hacemos las mujeres un poco antes que los hombres. Es importante que nosotros sepamos que generalmente el cabello depende obviamente de la circulación que tengamos en el cuero cabelludo. Sin embargo, hay unos nutrientes que son supremamente importantes para mantener el cabellito sano y vital. Hablando del cuero cabelludo que tiene muchísimas arterias y venitas, o sea, hay mucha vascularidad, hay mucho riego sanguíneo en el cuero cabelludo. Parte de ese riego sanguíneo es transportar todos los nutrientes, o las funciones de ese riego sanguíneo es transportar todos los nutrientes para que se alimenten todos los numerosos folículos pilosos que tenemos allí. Cuando nosotros tenemos ciertos minerales deficientes, por ejemplo, estoy hablando de la ferritina. La ferritina es una proteína que transporta el oxígeno, es el hierro, básicamente. A veces no tenemos suficiente hierro en la alimentación, a veces tenemos problemas a nivel intestinal, y no se absorbe el hierro. Y no solamente el hierro, hay varias vitaminas que se dejan de absorber, pero el mineral que más se implica en la vitalidad del cabello es el hierro. A veces tenemos problemas a nivel de la acidez del estómago porque estamos tomando, por ejemplo, antiácidos o medicamentos para contrarrestar la gastritis, y eso cambia los niveles de acidez en el aparato digestivo. Esos niveles de acidez son muy importantes para la absorción del hierro. Entonces, digamos que algunos tratamientos interfieren con la absorción del hierro. Bueno, digamos que hay otro tipo de nutrientes, como por ejemplo el yodo. El yodo también ayuda muchísimo al metabolismo de la tiroides. Y hay una prueba en sangre que se hace normalmente y es medir los niveles de T3. T3 es la hormona tiroidea y a veces podemos tener problemas de hipotiroidismo y eso pues uno de los tantos síntomas es básicamente la pérdida del cabello, ¿no? O a veces el cabello se vuelve súper delgadito y pues bueno, empieza a escasear. En otros casos, parte de lo que hace el médico es tomar unos laboratorios en donde se mide en sangre ciertos marcadores. Hay unos marcadores que se llaman anticuerpos antinucleares y cuando están elevados o cuando están positivos, realmente lo que indica es que el sistema inmunológico se desordenó y empieza a atacar a los folículos pilosos. Entonces ahí el tratamiento pues, va a ser un poquito diferente. En el hombre tenemos una situación diferente y es que en el hombre hay una hormona que es los andrógenos. Y los andrógenos, digamos que actúan en diferentes partes del cuerpo. Aparentemente en la parte frontal, tanto hombres como mujeres, un poco más los hombres que las mujeres, tenemos unos receptores de andrógeno. Entonces, con el tiempo, hay un cambio bioquímico en los andrógenos y empiezan los andrógenos a fijarse en estos folículos pilosos y los empiezan a deshidratar hasta que el folículo piloso se muere. Entonces, ese es el típico, digamos que este tema hormonal causa como una alopecia muy típica aquí en el frente, en donde vemos que la persona empieza a tener la frente más prominente, y eso también se ve en las mujeres. Es importante decir que muchas alopecias pues, son de tipo hereditario, pero para nosotros que sabemos el tema de la mente y del cuerpo, la conexión entre la mente y el cuerpo, sabemos que esos temas hereditarios
son los famosos, las costumbres y las tradiciones y los mitos y los sistemas de creencias que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros padres. Entonces, sabiendo que, bueno, ya Luis Fernando nos explicó que este tema de la alopecia también tiene que ver como una separación, ¿no? Habría que, una desprotección, habría que mirar qué pasó en el clan 2 y 3 generaciones antes con respecto a esa desprotección que se vivió con la figura masculina o con la figura líder. Bueno, entonces, eso era lo que básicamente quería compartirles con respecto a la medicina convencional. Voy a hablarles un poco sobre algunos temas alternativos que podemos hacer para mejorar la circulación de sangre en el cuero cabelludo. Para los que les gusta la yoga, hay algunas posiciones en yoga que se llaman inversiones, es decir, nos paramos de cabeza y se hace durante unos segundos. Obviamente ustedes tienen que tener un cuello saludable y tienen que practicar las inversiones con un instructor para que no se vayan a lesionar el cuello u otras partes de la espalda. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que cualquier cosa que nosotros podamos hacer para estimular el riego sanguíneo a nivel del cuero cabelludo funciona muchísimo, sobre todo en los momentos iniciales de las alopecias. Todo lo que nos ayude a manejar el estrés, todo lo que nos mejore el ritmo respiratorio, todo lo que podamos hacer a nivel local también para relajar los vasos sanguíneos, ayuda muchísimo. Hay una recomendación que siempre se hace, sobre todo en las fases iniciales de la alopecia, y es que nos cepillemos el cuero cabelludo en todas las direcciones, por lo menos unos 5 minutos diariamente. Se recomienda que se haga en las mañanas y eso favorece muchísimo la circulación y se estimulan todos los meridianos de acupuntura que tenemos en la cabeza, que son un montón. Y bueno, vamos a hablar básicamente, ya para terminar, de 4 síndromes energéticos que se dan o que se describen en la acupuntura, que tienen todos relación con la caída del cabello. El primero se le llama una insuficiencia de la sangre. Entonces, aquí tenemos muy en cuenta la función del vaso en el cuerpo. El vaso, todos sabemos que fisiológicamente se encarga de destruir los glóbulos rojos viejitos. Y también le da la energía como al cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos una deficiencia en el vaso, eso hace que se altere la producción o el recambio de sangre. Y por tanto, acordémonos que necesitamos sangre y ferritina para que llegue hasta allá y alimente el folículo piloso. Si no hay esa fuerza en la sangre, no va a haber esa distribución adecuada de ferritina y obviamente empieza a perderse el cabello. Pero no es el único síntoma. También la persona empieza a tener ojos secos, empieza a tener insomnio, empieza a tener una mala memoria, la piel se reseca, hay palpitaciones, hay menstruaciones escasas y en este caso el cabello está muy seco. Y pues obviamente en fases tardías, además de seco, se empieza a caer. Entonces, si es tu caso el tener todos estos síntomas y fuera de eso ya estás viendo que hay una pérdida de cabello, es importante que consideres ver a un acupunturista. Puede ser una deficiencia en la sangre. El segundo síndrome es una insuficiencia del yin de riñón. Esto nos viene heredado. Todos nacemos con una batería. Hagan de cuenta que todos nacemos con cierta energía que es como esa batería, es como si tuviéramos una batería en nuestro vehículo, ¿cierto? Dependiendo de la vida que le demos al vehículo, la batería se va a gastar más rápido o lentamente. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una vida llena de excesos, fumamos, tomamos alcohol, no dormimos, digamos que ponemos al cuerpo en muchos excesos, esa batería se agota muy rápido en la vida. Entonces, por eso vemos muchas personas que en sus años, cuando tienen 30 años, por ejemplo, lucen de 45, o sea, lucen mucho más viejos de lo que realmente son. ¿Eso qué quiere decir? Que pudieron haber nacido con una batería más bien pequeña o con una reserva energética pequeña, porque eso viene heredado, y fuera de eso no la han cuidado muy bien. Entonces aquí realmente necesitamos que reevaluar el estilo de vida de la persona. Decir a la persona, bueno, tenemos que empezar a tener un estilo de vida más saludable para proteger esa batería que te queda. Este tipo de yin de riñón, la energía del riñón, no es una energía que se recupere. Lo que se perdió, se perdió.
Entonces es importante manejar esa batería de tal manera que nos dure un buen tiempo y no estemos empezando la vida, digamos, en nuestra tercera década de la vida con signos de agotamiento de esa batería. Entonces aquí vamos a ver que el pelo se ve sin fuerza, es un pelo lavado, es un pelo que no tiene tono, es un pelo como triste. Y además de eso, se pierden los líquidos del cuerpo. Es como que la persona de un momento a otro empieza a sudar y no sabe por qué. O sea, es como que el cuerpo no puede contener los líquidos. Hay mucho dolor lumbar y también hay situaciones de infertilidad. Entonces, si eso está pasando, puede ser una deficiencia del yin de riñón. El tercer síndrome es la insuficiencia de la energía de vaso. Entonces, aquí tenemos un tema bastante interesante porque la energía del vaso hace que los líquidos del cuerpo se muevan. A veces, sobre todo las mujeres, tenemos este tema de retener líquidos. Y esta retención de líquidos se hace muy evidente antecitos del periodo. O simplemente se hace evidente cuando tenemos unas dietas como llenas de sodio, de mucha sal. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a ver como las deficiencias de la energía del vaso. Amanecemos con los ojos hinchados, amanecemos con los tobillos inflamados, a veces se nos inflaman las manos. Entonces, cuando empezamos con esos edemas y esas inflamaciones en el cuerpo, generalmente estamos hablando de un vaso que no está haciendo circular los líquidos de una manera adecuada. Fuera de eso, si esto es lo que nos está pasando, sentimos una pesadez en el cuerpo, como si pesáramos mucho más de lo que realmente pesamos. No tenemos ganas de hacer cosas, tenemos como esa neblina mental, como que la cabeza está turbia y los fluidos se vuelven muy densos. Entonces, no es como tener un líquido, como que los líquidos que hidratan el cuerpo se vuelven espesos. Entonces, el transporte de minerales tampoco se da de una manera adecuada. Y el último síndrome es la insuficiencia del yin de riñón. En este caso, nosotros tenemos un riñón que no está alimentando el hígado. Y es como que el hígado se empieza a recalentar, es como que le falta un líquido refrigerante. Y ahí tenemos ojos secos, dolor de cabeza, y la sangre que se vuelve caliente empieza a no irrigar a los folículos pilosos y los empieza a quemar. Digamos que se habla de que se calientan los folículos pilosos. Pero este tipo de síntomas o de síndromes afecta muchísimo más a los hombres. ¿Qué es lo que realmente calienta la sangre o qué es lo que hace que se baje la refrigeración a nivel del hígado? El estrés. Entonces, eso era básicamente lo que les quería yo comentar a partir de la medicina tradicional china y de la parte médica. Bueno, están hablándote de tristeza, lo que ya les preguntabas tú qué sentían, ¿no? Sí. Dice Sabes que Isabel, dime. algo con respecto a la tristeza es que la tristeza agota los líquidos del cuerpo Mm, y la deshidratación crónica también produce esa pérdida como del tono o de la vitalidad del folículo piloso. Entonces, fíjate como todos los tejidos del cuerpo nos están hablando de esa emoción predominante, ¿no? claro, claro. Qué interesante también, como tú nos dices, reconocer estas emociones, ¿no? Porque nos hablan justamente de hacia dónde tenemos que caminar y reconocerle el conflicto. Nos pregunta Isabelia, ¿la alopecia también puede ser hormonal? Claro, los andrógenos. Los andrógenos, Sí, cuando las mujeres también producimos andrógenos. El problema es que en algunos de nosotros, de nosotras también, tenemos esos receptores de andrógenos en el cuero cabelludo. Y hay un momento en la vida en donde hay un cambio químico en nuestra fórmula de las hormonas. Entonces los andrógenos van a ir como a matar esos folículos pilosos Ujú. que tenemos sobre todo en la frente y empezamos a tener esa escasez de cabello sobre todo más como más frontal, ¿no? Como en la parte de arriba, frontal, y ahí es cuando vemos como que empezamos como a tener esos claros hacia la frente. Es mucho Claro, más en los hombres. Y las otras hormonas son las hormonas tiroideas. Entonces eso responde a tu pregunta. Claro, claro. hipotiroidismo puede estar Ya está ves, ahí produciendo está. eso. Y todos los conflictos del hipotiroidismo, por supuesto, que están relacionados a la pérdida, el abandono, desprotección, etcétera, etcétera. Lore 8 dice, percibo mi pelo seco sin vitalidad y me acaricio o cepillo mi cabello y se me cae.
me llamó la atención que hay una pérdida. Me llama mucho la medicina china. Bueno, yo tengo que decirte algo, Lore, y luego le voy a dar la palabra a la doctora a ver qué te tiene que decir. Tal vez me olvidé mencionar que el propósito o el sentido biológico de la alopecia es reemplazar el cabello que ya no sirve, o sea, no está cumpliendo la función de protegernos, ¿de acuerdo? Pero como el conflicto se perpetúa, este no sale, no vuelve a salir, o sea, que se te caiga el cabello puede ser hasta normal y natural, es decir, incluso hay especies animales que lo utilizan en cada cambio de estación, renuevan el pelo porque ya cumplió una función. ¿Qué sucede cuando no crece más? O sea, yo te lo preguntaría. Primero, ya nos estás diciendo que hay poca vitalidad y está muy seco, entonces ahí hay un cabello enfermo. Pero si cae, se cae y no te crece más, entonces sí estás presentando alopecia. Ese es el punto. Y entonces el sentido biológico es sí, hay que sacar, ese cabello ya no está cumpliendo la función. Pero el conflicto emocional lo estás perpetuando, es decir, lo estás manteniendo, no estás trabajando ni reconociendo el conflicto emocional. No sé si me di a entender, Lore. Doctora, ¿quieres decirle algo a Lore? Sí, básicamente hay que mirar qué es lo que le está robando tanta vitalidad. O sea, la pérdida del cabello es simplemente una ramita más de un conflicto que estás viviendo, ¿sí? De pronto una ramita muy visible para ti. Entonces, ¿qué te está robando la vitalidad en tu vida y desde cuándo? Para que, o sea, nuestro cuerpo humano es muy resiliente. Para que tú llegues a tener una pérdida de cabello y no la reemplaces, o sea, esa dinámica lleva mucho tiempo ya. Entonces hay que mirar qué es lo que te estás obligando a hacer, que ya tu cuerpo dice, ya no tengo energía para esto, o sea, ya no, estoy agotado. ¿Mm? Ujú. Claro, muy bien, muy interesante esto también. Joana Mora dice, ¿los miomas en el útero pueden causar alopecia? Pues no directamente, pero digamos que si una mujer tiene una pérdida de sangre cada mes que es más allá de los límites de lo normal, eso puede bajar de una manera crónica tus niveles de hierro, tu hematocrito y tu ferritina. Entonces, digamos que de manera indirecta, la pérdida de sangre puede generar una debilidad al punto de que se te empieza a escasear el cabello. Eso se ve mucho en los pospartos, cuando hay mucha pérdida de sangre por el nacimiento del bebé o después de las cesáreas, la mamá cursa con una alopecia, pero es transitoria. Una vez la mamá empieza a recuperarse, más o menos a los 3, 4, 5 o 6 meses, ya empieza otra vez el cabello a reaparecer, pero es por la pérdida de sangre. Ya, muy bien. Pues muy interesante también. Y aquí hay un comentario de Miguel Sánchez, dice, ya apareció el peine, pérdida de cabello, pérdida de líquidos, dice él. Pues sí, ya nos lo decía la doctora, también la deshidratación o una mala hidratación nos puede generar esto. Y al final, ¿qué son los líquidos? ¿Qué son los líquidos Ujú, sino el vínculo con las emociones? ¿No? ahí está. Entonces, pues vean cómo va de la mano, vean cómo todo está unido y de alguna manera todo nos está referenciando a algo. Muy interesante, muy interesante. Lore 8, ¿qué tipo de análisis se tiene que hacer para ver dónde está la causa a nivel físico? ¿Tú sabes, doctora? Bueno, es una pregunta bastante amplia. Cuando vas al médico, el médico te va a hacer todo un cuestionario y dependiendo de los síntomas que predominen, el médico te va a enviar a hacer, por ejemplo, un examen, una química sanguínea, como para mirar tus niveles básicos de las células sanguíneas, de pronto un perfil hormonal. A veces te pueden enviar al dermatólogo si de pronto todos estos perfiles hormonales y todas las pruebas de laboratorio están normales, te van a mandar al dermatólogo. El dermatólogo, algunos de ellos pueden arrancar unos mechoncitos de pelo y lo van a analizar al microscopio para mirar cuál es la fase predominante del crecimiento del cabello. Pero es muy superficial, ¿no? De todas maneras, habría que mirar, o sea, la pérdida de cabello nunca es un tema aislado, o sea, es un tema sistémico. O sea, todo Así tu es, cuerpo está allí sufriendo un cambio y la pérdida del cabello es uno de esos cambios visibles, ¿sí? claro. Y mira, esto que mencionas de cómo es un proceso sistémico, yo creo que tiene relación con esto que pregunta Rocío Mesa, que si las hormonas, que en relación con las hormonas, ¿qué pasa cuando hay altos niveles de ferritina y prolactina? Yo me imagino que se preguntará ella qué pasa con la caída de cabello, si está relacionado o no, porque me imagino que si hay niveles altos de ferritina y prolactina, puede haber muchas manifestaciones, ¿no?
Sí, bueno, pues altos niveles de ferritina. Habría que mirar qué está pasando también con el hígado, ¿sí? La prolactina, hasta donde yo sé, no está relacionada directamente con este tema de la alopecia. La prolactina es una hormona que se secreta después del alumbramiento de la placenta para producir leche, ¿sí? Ujú, De lo contrario, pues nosotros no debemos tener la prolactina elevada para nada, a no ser que haya un tumor en el cerebro productor de prolactina. ujú. Entonces, pero dentro de la literatura, la prolactina no es una de las hormonas asociadas al tema de la alopecia. Ahí habría que mirar otras cositas. Es correcto. Y la prolactina, desde el punto de vista de la biosanación, está, sí, sí tiene que ver con la desprotección, pero es una persona que al generar esta hormona, que en teoría está relacionada con la producción de leche materna y que alimenta y protege, hay una necesidad inconsciente de proteger. Ese puede ser una mujer que está viendo a todos como sus hijos y tiene una necesidad inconsciente de protegerlos y alimentarlos a todos, ¿no? Pero eso es un simbolismo, pues. Pero entonces, bueno, no tiene que ver directamente con la alopecia. Eh, esta pregunta me parece interesante. En caso de haber tomado terapia y después de haber pasado el conflicto, ¿puede caerse más? Le contesto yo, luego le contestas tú si tienes algo que decirle, Dale, ¿sí? dale tú. Sí. Primero, creo que está muy racional tu pregunta, ¿no? Mira, cuando hacemos una terapia, y también nos especificas qué terapia, pero cuando hacemos biosanación o bioscodificación, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? La persona entra en un proceso de sanación en la que no le queda la menor duda. Cuando encuentra y cuando llega a lo que yo llamo la toma de conciencia. Cuando tomamos conciencia del conflicto y lo atendemos, no te cabe la menor duda. ¿Puede caerse más? Yo te puedo decir, bueno, no lo sé, pero sí sé que si se cae tu cabello es porque tu cuerpo, tu inconsciente biológico, se deshace de lo que no le sirve. El cabello no está cumpliendo la función biológica y hay que deshacerse de él para generar más. Preocúpate si se te cae y no está creciendo más cabello. Entonces ahí hay un conflicto. No has llegado a la toma de conciencia y no has pasado el conflicto, no lo has trascendido, no lo has gestionado correctamente. Pero si se cae el cabello, el inconsciente biológico dice, vamos a deshacernos de este tejido que no funciona para traer nuevo, más fuerte, más vigoroso, que va a cumplir la función biológica para la cual está hecho. No sé si me expliqué. ¿Quieres decirle algo, doctora? Bueno, no sé si de pronto cabe explicar ahorita que dentro de todos nosotros existe un cavernícola y un filósofo. Cuando vas a una terapia, el cavernícola es el que tiene que convencerse de cambiar. El filósofo lo sabe muy bien, pero el filósofo no es el que comanda el show. En biología es el cavernícola el que cuida a nosotros. Así que si el cavernícola todavía está en modo supervivencia, el problema no se va a corregir, ¿sí? Entonces, a veces eso es lo que nos pasa con ciertas terapias o técnicas. O sea, el filósofo lo sabe muy bien, la teoría la tienes aprendida. Tu cavernícola sigue con el programa anterior. Él no se ha enterado de nada. ¿Sí? Estoy hablando, eso es un símil entre el cerebro arcaico reptiliano y nuestra corteza prefrontal. ¿Sí? Entonces, eh, lo que dice Luis Fernando con respecto a que se nos cae más el cabello, eh, sí, es muy difícil como decir, sí, tienes una agravación antes de una mejoría. Yo lo he visto en otro tipo de situaciones. La persona cuando empieza a hacer, por ejemplo, una limpieza de su sistema digestivo o linfático, en un principio se va a sentir más cansada, más agotada, la piel se empeora, pero ya después empiezan a salir todos los tejidos nuevos, ¿sí? Pero a nivel emocional puede que sea un poquito diferente, ¿no? Bien. Esto lo explicaba el doctor Hammer como la fase epileptoide, es decir, alcanza el punto máximo en donde se manifiesta el síntoma para después viene un descenso a la fase resolutiva en donde se regenera el tejido. Puede ser, pero también puede ser que no, puede ser que no hayas llegado a ninguna resolución del conflicto y se esté manifestando con mayor agudeza, porque a veces también el inconsciente nos da, mira, una palmadita en la espalda para decirnos, hey, el conflicto va por ahí, pero no le hacemos caso. Y entonces se agrava, se agrava, se agrava y se agrava, y siempre va de menos a más.
Puede ser, pero te digo, es lo mismo, cada caso es particular, habría que conocer más detalles de tu caso, ¿no? Bueno, mira, hay dos últimas preguntas y nos despedimos, ¿les parece bien? Primero nos Vale. dicen que si, a ver, ¿cuál es la causa de la aparición? Bueno, es que esto está como muy también en otro tono la pregunta. ¿Cuál es la causa de la aparición a la edad adulta de mechones ondulados en un cabello liso en la parte de la nuca? No sé, Yo no sé. no Habría que sé. mirar, a ver, hay una cosa que puede haber relación a ver si no ha habido trauma en el cuero cabelludo. El trauma, y no solamente en el cuero cabelludo, el trauma a los tejidos de la piel puede estimular la salida de vello donde no hay vello normalmente o el cambio del folículo piloso en el caso del cuero cabelludo. Entonces eso también puede generar cambios en la pigmentación de esa zona o cambios de la textura del cabello allí, pero pues em, es muy difícil generalizar. Hay que mirar a cada caso con su Mm, particularidad. Mm. y yo la verdad te preguntaría, Lilia Daza, perdón, te preguntaría, ¿qué te hace sentir esto? O sea, ¿cuál es tu reacción emocional ante que lo tenías liso y de pronto ahora lo tienes rulo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sientes con esto? Pero bueno, no lo sé. Yo la verdad mi respuesta es igual que la doctora es, Sí. no lo sé. Pero me pareció interesante ponerlo en la mesa. Ya por último, nos despedimos. ¿Podrían recomendarnos tips de alimentación? Bueno, en este caso tú, doctora, y de cuidado para trasegar la alopecia. Trasegar, bueno, me imagino que es para sanarla, ¿no? Trasegar la alopecia. Bueno, sí. Mm. ¿Algunos tips de alimentación? Bueno, yo te diría, es muy complejo, cada persona es muy diferente. Yo apoyo mucho lo que son las dietas antiinflamatorias. Acuérdate que el intestino delgado es un laboratorio y allí pasan muchas reacciones químicas y bioquímicas. Cuando nosotros tenemos problemas a nivel del intestino delgado, con seguridad no estamos absorbiendo los medicamentos, o perdón, los medicamentos no, los nutrientes. Entonces, es muy importante que empecemos a vigilar lo que estamos consumiendo, hacer una dieta antiinflamatoria, entonces retirar todo lo que te genere inflamación a ti en particularmente. Se recomienda eso como primera medida, alcalinizar muchísimo la dieta, entonces eliminar todas estas cosas que producen acidez aún más en el interior del intestino o del tubo digestivo. Es importante volver a lo básico, dormir bien, respirar. Hay personas que no respiran adecuadamente, es una respiración superficial aquí arriba, en las costillas de arriba, cuando debería ser diafragmática, masajeando el abdomen, como lo hacen los bebés. Tener de pronto alguna rutina a nivel tópica en donde tú puedas estimular la circulación del cuero cabelludo, reducir la tensión que tengas a nivel de los músculos de la nuca, que eso también puede generar retrasos en la circulación de sangre al cuero cabelludo. Bueno, básicamente yo diría que es una serie de cosas, eh, pero es muy difícil generalizar. Digamos que vayamos de lo más generalizado, de lo más general, perdóname, y lo más básico a algo muy particular que esté pasando solamente en tu organismo, pero descanso, dieta, estimulación local, relajar el cuerpo, manejo del estrés. Muy bien. Diría yo que sería como la fórmula. Y esa fórmula no se aplica solo a la alopecia, ¿eh? Podemos aplicarla a eliminar todos los procesos de estrés de nuestro cuerpo. O sea, cuando un cuerpo se inflama, hay un proceso de estrés Ujú. en cualquier inflamación. Y además, en los procesos digestivos es muy rápido darnos cuenta, o sea, qué alimentos nos inflaman y qué alimentos no nos inflaman. Y cuando un tejido, un órgano está inflamado, está en un proceso de oxidación y le está abriendo la puerta al cáncer, ¿eh? Y eso ya lo sabemos. Entonces, alcalinizar, porque nos preguntaban, ¿qué es alcalino? Bueno, pues todos los alimentos que no produzcan, que son antioxidantes, que no produzcan estos procesos ácidos. Tú come algo, lo que sea, habichuelas, frijoles, le decimos en México, carbohidratos, carne, y te inflamas, el cuerpo te está diciendo, eso no, eso no me lo comas, eso no me lo ingieres, porque me está inflamando. Así de sabio es nuestro cuerpo, ¿eh? Así de sabio es nuestro cuerpo. Entonces, hay muchos alimentos que pueden ser eh, tóxicos en ese aspecto del exceso de acidez o que nos produzcan
inflamación, pero nuestro cuerpo nos dice cuáles sí, cuáles no. Porque a lo mejor Ujú. a mí me inflaman los frijoles, pero a alguien, habrá quien no. A alguien no le inflamará los carbohidratos y a mí los carbohidratos soy intolerante y me inflaman, ¿no? Entonces, cada caso es particular. ¿Verdad, doctora? Así es, así es. Y hacer dietas de eliminación. Una semana elimina algo para ver cómo te vas sintiendo, a la siguiente semana elimina otra cosa y tú misma te vas a dar dando cuenta qué es lo que tu cuerpo no le gusta, qué es lo que tu cuerpo no tiene ni idea cómo digerir, ¿sí? Y muchos juguitos verdes, o sea, todo lo que tenga magnesio es fabuloso, es un elemento antioxidante, que produce antiacidez, digámoslo así, o alcaliniza, Ujú. todo lo que tenga verde, todas las planticas de hojas verdes, eso tiene muchísimo magnesio, entonces pueden empezar también por ahí, incrementando más jugos verdes, verduras en general, ensaladas. Y mucha agua, ¿eh? Porque a veces la acidez es porque estamos deshidratados. Hay que estar Además, perfectamente bien hidratados. Hay por ahí una formulita en internet para saber cuántos vasos de agua sería lo ideal tomar de acuerdo a tu peso y de acuerdo a tu talla. Pues búsquenla. sí. Ahí por ahí está. Bueno, doctora, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, no, pues por el lado de la alopecia, simplemente por ahí alguien decía, ¿cuál era el especialista? El dermatólogo. El dermatólogo es el especialista de la piel, de las uñas y del cabello. Entonces, revísense, háganse chequeos normales y bueno, la idea es ayudarlos a ustedes a que tengan como una guía de para dónde ir, cuáles son las primeras cosas que hay que hacer, en qué hay que pensar y ya ustedes pues determinarán eso con sus médicos. Básicamente eso es lo que quería yo decir de la alopecia, por lo pronto. Muchas gracias, doctora Liliana. Es un placer regresar contigo a este espacio. No, muchísimas gracias a ti, qué gusto volverte a ver, volvernos a encontrar pues para estos Zoom de los jueves, ya recargados con nuevas baterías como tú dices y pues bueno, qué rico, vamos a ver qué temas se sugiere para la próxima vez. Y bueno, pues nos encontramos el próximo jueves. Que descansen y que tengan un extraordinario inicio de fin de semana. Que lo disfruten. Eso es. Adiós, doctora. Gracias. Hasta pronto, cuídate. Hasta luego.